106.5. 9:25 minutos en el sol de la mañana. Tenemos la honorable presencia de Francina Hungría con nosotros. Nos honra con tu presencia, Francina. Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Me encanta escucharles este ratito que he estado. La verdad es que el programa que hacemos fuera del aire. Sí. bueno, claro, completamente. Y es el tema, la preocupación por la agenda nacional y ese seguimiento a las políticas públicas. Así que qué bueno que estamos aquí para hablar nuevamente de Bastón Blanco. Gracias por invitarme. ¿Qué es Bastón Blanco y por qué se celebra el 15? El 15 de octubre es el Día Internacional del Bastón Blanco de Seguridad. El Bastón Blanco es la herramienta básica de inclusión social de la persona con discapacidad visual y también celebra las habilidades que desarrolla una persona ciega cuando tiene acceso a las herramientas para su inclusión. Entonces, desde hace 6 años hemos venido celebrando esto también en la República Dominicana y este año pues hemos querido que evolucione esta celebración más que la visibilidad que hemos hecho, ese acompañamiento de figuras durante las campañas, que se vendan los ojos, que muestran la hostilidad de las calles. Ahora queremos ir un poco más a la acción y por eso este próximo 16 de octubre estaremos celebrando el primer Congreso de Accesibilidad Urbana que se llevará a cabo en la República Dominicana, donde representantes del empresariado, del sector público, también de la sociedad civil y un conferencista internacional estarán mostrando distintas perspectivas de la sostenibilidad y las necesidades de que evolucionemos. ¿Cómo está? Hablas de accesibilidad, de que vamos a hacer sede de esa importante discusión. ¿Cómo está República Dominicana o quizás Santo Domingo, Santiago, como ciudades principales, en lo que tiene que ver a accesibilidad y a facilitar la movilidad de las personas en sentido general? Digamos, incluso incluyendo Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país. No me gusta, digamos, pronunciarme en términos negativos, pero terrible. Terrible. Es que, bueno, la verdad es que puedo decir muy complacida la intervención que se ha hecho en la zona colonial para promover el turismo ha sido excelente. Hay una plataforma única de 2.5 kilómetros y en ese espacio pues el que camina por allí con o sin discapacidad no siente ningún tipo de obstáculo y por ende entonces no tienes ningún problema con el desplazamiento. ¿Y qué pasa en esos 2.5 kilómetros de la zona colonial? Que no pasan en el resto. Que no pasan en el resto. Porque para ti es algo normal, pero hay personas que ni siquiera saben qué es lo que se necesita. Claro, bueno, ha habido una intervención. Cuando hablamos de plataforma única, es que una persona con discapacidad motriz tiene la facilidad de que las aceras y la calle están al mismo nivel y entonces pues cruzar de un lado a otro resulta bastante llevadero. Hay cámaras de seguridad que permiten que el desplazamiento sea libre de riesgos innecesarios, que no se da en muchas de las avenidas principales de nuestro país. Ya la delincuencia está por todas partes y pareciera que el Bastón Blanco es una provocación, aunque ustedes no lo crean. De las vías, vulnerable, ¿no? Además de eso, de que las aceras no están al nivel, pero las otras obstrucciones que tienen que ver desde desperdicios de las construcciones hasta que yo soy una madre de familia y me pongo a vender chimi en la acera. Exacto, mira, lo que se ha hecho allí no permite que los carros se parquen en las aceras, que eso es un mal muy común en las principales ciudades de nuestro país, por ejemplo Santiago, Santo Domingo, eso lo vemos por todas partes y también en las provincias. No, esto de las aceras completamente ahuecadas, agrietadas, raíces de árboles también. La tapa cuando de los se hizo el alumbrado incluso eléctrico, no se pensó que las aceras tienen que ser transitadas por todas las personas. Para cualquiera es hostil, como bien lo has dicho, una madre que tiene que llevar a sus niños al colegio y no tiene un vehículo, entonces también se ve con estas problemáticas del día a día y como quiera tiene que hacerlo y arriesgarse. Hay un acercamiento con las autoridades municipales para que sean más conscientes de su rol.
Bueno, este acercamiento lo hacemos constantemente, cabildeando políticas públicas, eso se hace. Ahora, todavía hace falta una voluntad real y que podamos medir el impacto de que el país crezca en desarrollo urbano. Es decir, cómo eso aumenta la productividad cuando tú tienes más de 1 millón de dominicanos que están en su mayoría condenados al confinamiento, que pueden formar parte del aparato productivo, pero también cómo la accesibilidad urbana reduce las tasas de accidentes de tránsito. Señores, aquí se gasta muchísimo dinero en accidentes de tránsito. Cuando hablamos de cifras 28.000 millones. Aparte de las pérdidas de vida, de la incapacidad de las personas que quedan incapacitadas para elaborar y generar eso no se dice, hablamos de las muertes por accidentes de tránsito, pero es una industria de personas con discapacidad, los accidentes, la hostilidad de las calles. Entonces ya es tiempo de que se capitalicen proyectos reales, y qué bueno que vamos a contar con la participación de importantes figuras del sector público para hablar de lo que viene, de cómo están visualizando el futuro inmediato de la ciudad de Santo Domingo y también del resto del país. ¿Tú te imaginas, Francina, perdón, Marilena, que nosotros si gastamos aproximadamente 30.000 millones en accidentes de tránsito, si nosotros lo bajáramos a la mitad, y eso nos ahorraríamos 15.000 millones para invertirlo muchísimo? Nos ahorraríamos todos esos discapacitados, todas esas víctimas, y tendríamos ese dinero para fortalecer la DGCET y todas estas tecnologías que tú promueves. Pero si pensamos también, pero hay por que ejemplo, planificar las uno ciudades. de los proyectos más importantes que a nivel público que impacta a la comunidad con discapacidad, el seguro SENASA subsidiado. Si estas personas pasan a formar parte del aparato productivo, también es otro ahorro. Claro. O sea, hay múltiples por los maneras. dos lados, exacto. Sí, hay múltiples maneras en que podemos... Sí, Francina, 2 preguntas y te las voy a recordar. Primero, en esa plataforma de la que hablas de la zona colonial, 2.5 kilómetros, hay unas chapas metálicas que vi eso en Ciudad de México, que habían como unas chapitas metálicas en el piso, en la calle, por las zonas donde íbamos, los atractivos turísticos, y ahí veíamos cómo las personas con el bastón podían con eso orientarse. Preguntar si eso está incluido acá en la zona colonial. Y la otra pregunta, de las recientes primarias, ¿qué elecciones nos quedan? ¿Qué facilidades debemos incorporar para las elecciones del año que viene con el fin de asistir a las personas con discapacidad visual? Comencemos con las chapas metálicas y después en las lugares turísticos. Bueno, lo que mencionas como chapas metálicas se denominan pisos podotáctiles en todo. Pisos podotáctiles. Así es, en toda la ciudad de Japón, en todo Japón está. Podo por los pies. De hecho, lo crea un japonés este sistema. El metro tiene pisos podotáctiles. ¿En Japón? No, en Santo Domingo. En Santo Domingo. Ajá, aquí. Sí, así es. Pero a veces también el desconocimiento de los recursos que tenemos hace que no se gestionen correctamente. A veces le ponen una baranda y dañan y se anula el uso del piso podotáctil, que sirve para que todas las personas que vayan a abordar el metro con una discapacidad visual, como tú dices, con el bastón puedan guiarse y por donde pasen no deberían tener ningún obstáculo mientras sigan esa línea. Entonces también... Y esto podría ampliarse a otras áreas. Por completamente. ejemplo, en la zona colonial. Lo que era el Morgan, que ahora se llama Ciudad Sanitaria. También tiene pisos podotáctiles para que una persona pueda desplazarse en el centro sin ningún problema. Y de manera autónoma, porque todo esto se trata de generar autonomía económica, autonomía en el desplazamiento de todas las personas. ¿Y las elecciones? Lecciones de las primarias. Bueno. ¿Tú votaste? ¿Tú votaste? Sí voté. ¿Cómo votaste? ¿Te tuvo que ayudar a alguien? Fue horrible, te voy a decir por qué. Explícanos. Llegamos, no había parqueo. Yo andaba con mi papá y con mi sobrino que tiene 7 años. Le pedí a mi sobrino, que tiene desde los 2 años aprendiendo a caminar conmigo, que me guiara él hasta el colegio. Entonces mi papá se quedó en el carro. Entonces tuve que pedirle a un extraño que me ayudara a votar. O sea, yo no pude ejercer mi voto de manera privada. Si votaron, si votaste por quien tú querías. Tampoco. No lo sabes. No lo sé. O sea, tengo que confiar en la otra persona. Pero más que nada, ¿quién te ayudó? ¿Alguien de
alguien de ahí, del mundo, que le dije, por favor, ayúdame, porque ¿qué podía hacer? O sea, entonces, Francina, ¿cuál sería la opción? Exacto? Recordemos que este es un proyecto piloto, no es excusando. Que va a resolver todas las cosas. Mira, lo primero es sería un audífono, instalarle la posibilidad auditiva para que quien tenga alguna discapacidad visual use el audífono y le diga ahí. En Estados Unidos, ¿cómo votan los? Ahí voy. O sea, porque allá también se vota digital. Hay que cada entender estado algo, tiene, señores. los estados tienen diferentes Tecnología modalidades. es sinónimo de accesibilidad. Correcto. Tecnología es la plataforma que se adapta a la condición de cualquier persona. No debería ser un impedimento. Entonces hay que ver si este sistema funciona con los dispositivos de apoyo, con un lector de pantallas, que es lo que usamos las personas ciegas. En el 2014 empecé a recibir correos porque yo estoy inscrita a disability.gov, que es la página de la discapacidad para los Estados Unidos, donde hacían un acercamiento con la comunidad con discapacidad para saber que el voto automatizado, el voto electrónico que se iba a ejercer, iban a ser completamente accesible para todas las personas. Señores, el diálogo, el acercamiento con la comunidad con discapacidad es necesario para las decisiones que vamos a tomar. No podemos hacer, digamos, las cosas a lo loco y sin pensar en todos los ciudadanos que tienen el derecho a ejercer el sufragio. Entonces, eso era lo que había que hacer antes de comprar las máquinas, porque no sé si son accesibles. Ahora bien, ya. No se hizo. ¿Tú qué sugieres? Para el 2020 tiene que analizarse la accesibilidad de estas máquinas para ejercer el voto electrónico, y si no son accesibles, entonces incorporar en cada uno de los colegios al menos una máquina que sea accesible. Debía hacerse antes de la compra, definitivamente, porque también las personas con discapacidad pagamos impuestos. Así es. Entonces, pero vamos... Es una tarea pendiente de la Junta, sí. Buscar soluciones, acercamiento con actores de la sociedad civil que tienen incidencia en la comunidad con discapacidad, verificar qué es lo que hay que hacer, y si no hay soluciones con esta máquina específicamente que se utilizó este modelo, entonces incorporar modelos accesibles. Sí, Francina, el mobiliario urbano, la disponibilidad de nuestras ciudades, ya tú has expuesto lo difícil que les resulta a personas no solo con discapacidad visual, sino incluso a los propios ciudadanos en manejarse. Como tú has estado con esa iniciativa, tú eres profesional de la ingeniería, ¿qué acceso, qué aceptación ha visto de la gente que tiene pretensiones de alcanzar las direcciones de los municipios? ¿Entiende el liderazgo político que quiere hacer carrera en el ámbito municipal esas necesidades, o simplemente para ello eso es algo inalcanzable y la improvisación y la falta de planificación seguirán siendo la rutina de cada día de los cabildos? Yo creo que todavía la comunidad política no se ha dado cuenta, no ha medido el impacto de la comunidad con discapacidad. 1.160.000 personas según el censo 2010, o sea que yo no estoy ahí contada. Pero si hablamos de cómo esto impacta en toda la población, pues entonces si pudiéramos todavía aumentar ese impacto. Hay que entender que cuando una persona con discapacidad es dependiente, eso afecta a su familia completa, claro, padres, hijos, cónyuges, y si multiplicamos, hablamos de 4 millones de dominicanos afectados directa o indirectamente por esta situación. Todavía no he escuchado a ningún actor político hablando de la ley 513. La ley 513 establece que deben haber semáforos sonoros, que el transporte público debe ser accesible, que el mobiliario urbano debe propiciar la participación integral, el libre desplazamiento, todo esto. Todavía no he escuchado a nadie hablar de la ley 513. Creo incluso que ni para concientizar a los ciudadanos, ni siquiera con la intención de concientizar, porque uno lo nota en cualquier otra ciudad donde uno va. Cómo le facilitan, existe una facilidad para que la gente pueda. No vamos a hablar de Estados Unidos y de Europa. No, incluso de Sudamérica y de Centroamérica. Sí, Costa Rica Colombia, ya han dado un paso en ese sentido. Tomando en cuenta las reservas, Francina, ¿se han acercado a ti
representantes de algunos partidos políticos ofreciéndote candidaturas para fines de las próximas elecciones. Después de tu experiencia, porque fuiste candidata a vicealcaldesa. Bueno, me han hecho llamadas. Lo que pasa es que todavía, o sea, no creo que era el momento oportuno. Es una conversación donde hay mucho que poner en juego, porque yo pienso que los partidos políticos deben evolucionar. Seguimos con prácticas muy retrógradas. Seguimos comprando votos. Bueno, prácticas retrógradas que yo creo que deben moverse ya a acciones más propositivas y de acercamiento a la comunidad. Ojalá que yo pueda ser parte de, digamos, ese proceso de cambio. No estoy cerrada, porque hay que entender que hay lugares donde se toman las decisiones que impactan a miles y miles de dominicanos. Quisiera ver la comunidad con discapacidad representada no necesariamente por Francina Hungría, sino por cualquiera de estos actores que se empoderen del tema. Ya he visto, sí, algunos en la Cámara de Diputados, en el Senado, ya he visto algunos actores que quieren moverse a la inclusión, y en el sector privado pues se ha asumido el tema de la cuota mínima de contratación como varias empresas lo están haciendo ya así, como un nuevo paradigma de destacarse en el mercado. Entonces, pero hay ciertas políticas que hacen falta, por ejemplo, el acceso a la educación, para que no haya un círculo vicioso que impida que la iniciativa con la que quiere contribuir el empresariado no llegue a la comunidad con discapacidad, porque no es un tema de mendigar un puesto. Francina, Finalmente, retomando el tema de la movilidad en la ciudad, de la estructura de la ciudad, porque es que tenemos muchos problemas. Entonces recuerdo, siendo alcalde Roberto Salcedo, se tomó la iniciativa de incrementar el tamaño de las aceras, el grosor de las aceras, con el buen objetivo de evitar que las personas se estacionaran en las mismas y utilizaran las aceras como parqueo. Ese era el objetivo inicial, y así tenemos gran parte, sobre todo del centro de la ciudad. Pero ese grosor de esas aceras, que bien es cierto que evita el estacionamiento inadecuado, entonces contraviene lo que debe ser una política inclusiva para personas con discapacidad visual. Vamos a ver, o sea, el cambio de cultura debe ir de la mano con el cambio de la estructura física. Entonces, no podemos, si existen ya parámetros y principios de accesibilidad universal y tenemos referentes, no es como que si no podemos cambiar la cultura, entonces vamos a cambiar las reglas. Están ahí las formas en las que podemos convertir nuestras ciudades en espacios urbanos más amigables y que propicien el desplazamiento de todos. Está ahí. No vamos a buscar un unicornio ni a crear el nuevo cohete para la NASA. Es un tema más que nada de eso está ahí, voluntades. exacto. Así que sí, claro. Dejemos de ser creativos. Entonces yo no creo que definitivamente tenemos un tema cultural muy fuerte. Es más fuerte la barrera actitudinal que la física, lamentablemente. Y todo el tiempo la persona con discapacidad tiene que estar demostrando que puede. Y eso es agotante. Pero aún así las cosas hay que hacerlas por el evento. Entonces el evento, ¿cuándo es? Bueno, el próximo 16 de octubre, 4 de la tarde, en el Embassy Suites by Hilton, Ciudades Inclusivas, una mirada con enfoque ¿Quienes quieran diverso. participar, qué tienen que hacer? Bueno, nos pueden llamar al 809-435-2777, y yo creo que eso es un espacio donde se puede marcar un referente hacia dónde debemos conducirnos, así Perfecto. que a las autoridades hemos invitado a prácticamente todas las oficinas que tienen que ver, si se nos quedó alguna, por favor, que no deben. nos llamen, pero hemos invitado absolutamente todos los actores municipales, oficinas, a FEDOMO, a las principales alcaldías, el Intran estará desarrollando una ponencia, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, o sea que estamos bastante activos y puestos para que este encuentro sea un espacio de diálogo importante. Perfecto. Y que marque un cambio. Ya te vas, Francina, pero ¿conoces al embajador del Paraguay aquí en el país? Sí, de hecho. Es verdad que estuvo con nosotros. Una persona con discapacidad visual, estuvo acá.
Él ha estado varias veces en Bastón Blanco y de hecho quisiera que él converse con nosotros sobre en un pequeño espacio. Bueno, le hacemos una invitación formal para la actividad desde aquí. Así es. Quisiera que conversáramos cómo la diplomacia y la diplomacia urbana pudiera ser ese agente de cambio para que se establezca un proyecto real sobre accesibilidad urbana en el país. Vamos a ver. Bueno, gracias a la ingeniera Francina Hungría, un evento que va a marcar algo muy importante para el trato a las personas como el caso tuyo, y ojalá que esta reflexión también lleve a la Junta Central Electoral a tomar una serie de medidas en torno a esta situación. Así que gracias, Francina, éxitos, Dios te bendiga mucho. Cambio y fuera, Mauricio.